En este video aprenderás a modelar un motor de corriente directa a través de sus ecuaciones diferenciales y aprenderás a obtener entonces las funciones de transferencia, representarlo por ecuaciones de estado y simularlo en Simulink. Hola controleros y controleras, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis de sistema. Antes que nada, te invito, si no has tenido la oportunidad de ver todo nuestro curso de análisis de sistema, pues dale clic a esta tarjeta para que lo veas desde el comienzo. En el video del día de hoy vamos a aprender cómo podemos modelar matemáticamente un motor de corriente directa DC. Vamos a hacer el modelado de este tipo de sistema, va a ser un modelado lineal donde aprenderemos cómo obtener sus ecuaciones diferenciales y a través de estas ecuaciones diferenciales vamos a obtener las funciones de transferencia de cada una de las salidas que podemos tener en los motores y adicionalmente veremos la representación en espacio de estados para finalmente hacer la simulación en Simulink. Así que veamos cómo es que se hace. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno, controleros y controleras, vamos a ver entonces cómo representar el modelo matemático del motor de corriente directa DC. Nuevamente recuerden visitar la página donde todo lo que vamos a ver en esta presentación estará detallado ahí. Si sabes que todo lo puedes encontrar en la descripción del video. Primero entendamos un poco qué es el motor de corriente directa. Simplemente un motor, como lo vemos en esta figura, es un dínamo de corriente que es una máquina básica que consiste en un elemento que posee en su interior armaduras, escobas, bobinas de campo que pueden estar en serie, paralelo o simplemente una combinación de ellas, el cual viene siendo usado hace muchos años como un convertidor básico de energía. Estos motores son usados en procesos como elevadores eléctricos, laminadores, vehículos eléctricos y algunas bombas donde se requiere de velocidad variable. Bueno, los elementos más importantes de un motor DC vienen representados por la siguiente figura. A través de esta figura podremos obtener el modelado matemático del motor. Aquí vemos entonces que vamos a representar el motor con una sección eléctrica, que es la sección de la izquierda, y una sección mecánica, por eso es un modelo electromecánico. En la sección eléctrica, pues el motor o la armadura del motor se modela como si tuviera una resistencia R en serie con una inductancia L, que representa pues la inductancia de la bobina de la armadura, y una fuente de alimentación B que representa la tensión generada por la armadura. Tenemos también además que por este circuito circula la corriente de la armadura. Dentro del modelo podemos ver que este será entonces nuestro motor, que estará girando un eje. Este eje entonces tendremos representado por omega, será la velocidad angular, y Tm será el torque generado por este motor. Vemos aquí que además dentro del motor pues tenemos una J que corresponde al momento de inercia equivalente al motor y a la carga que se le coloca pues sobre el motor, a esta carga. Entonces ya sabemos que es la J, y el B vemos aquí que lo representamos como si fuera un piso. Simplemente será el coeficiente de fricción equivalente al motor con la carga pues montada sobre el mismo. Entonces a través de este circuito veamos cómo obtenemos sus ecuaciones matemáticas. Tenemos entonces nuestro circuito aquí. Lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación a través del análisis de la malla del circuito, entonces la parte izquierda. Entonces vamos a analizar con el flujo de corriente en esta dirección y vamos a ver que lo primero que nos vamos a encontrar sería el voltaje. Entonces el voltaje va a ser igual, aquí pasa por el voltaje que cae en la resistencia, que sabemos que simplemente es R por I, más el voltaje que cae en esta bobina, que sabemos que el voltaje de una bobina es simplemente la inductancia L por la derivada de la corriente. Entonces es el voltaje de la bobina más EA, que simplemente será la fuerza contraelectromotriz. Tenemos entonces la suma de los tres voltajes que circulan por este circuito. Podemos organizar esta ecuación, simplemente despejamos la derivada, que será entonces la inductancia L por la derivada de la corriente va a ser igual a nuestro voltaje, y pasamos al otro lado de la igualdad, el R por I, el voltaje que cae en la resistencia, menos la fuerza contraelectromotriz. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación del circuito.
Aquí les dejo entonces la nota. EA es una tensión generada que resulta cuando los conductores de la armadura se mueven a través del flujo de campo establecido por la corriente de campo IF. Esta entonces sabemos que es la corriente de campo. Tenemos nuestra primera ecuación. Ahora procedemos a obtener la ecuación de la parte mecánica, donde tenemos que el torque generado por el motor pues viene siendo dado por el momento de inercia equivalente al motor cuando tiene carga J, multiplicado por la aceleración del motor. Entonces la derivada, sabemos que omega es la velocidad, entonces la derivada de omega será la aceleración más el coeficiente de fricción equivalente al motor y a la carga que está siendo sometida sobre el motor, multiplicado por la velocidad angular del motor. Esta entonces será la ecuación diferencial que representa la parte mecánica, donde aquí tenemos entonces que Tm es el torque del motor, B es el coeficiente de fricción equivalente, J es el momento de inercia total y omega será la velocidad angular del motor. Podemos entonces reorganizar nuestra ecuación simplemente dejando la derivada sola, y al otro lado de la igualdad solamente pasamos este término para obtener nuestra segunda ecuación, que representa la dinámica de nuestro motor de corriente directa. Con esto pues vamos a formular otras dos ecuaciones donde vamos a asumir que existe una relación proporcional Ka entre el voltaje inducido en la armadura y la velocidad angular del eje del motor. Con esto entonces vamos a decir que la fuerza contraelectromotriz es simplemente esa relación proporcional, entonces será una ganancia proporcional a la velocidad angular del eje. Entonces simplemente tenemos nuestra tercera ecuación, y también en la parte mecánica pues vamos a suponer que la relación electromecánica que se establece en el torque mecánico también es proporcional, nombraremos esa proporción como Km, a la corriente eléctrica. Entonces vamos a decir que el torque ofrecido por nuestro motor simplemente es una relación proporcional con relación a la corriente que circula sobre el motor. Con esto entonces ya tenemos las cuatro ecuaciones que describen, cuatro ecuaciones obviamente simplificadas, que describen el comportamiento de nuestro motor de corriente directa. Comencemos entonces aplicando la transformada de Laplace a las cuatro ecuaciones. Esto ya lo hemos hecho, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Simplemente la primera ecuación sabemos que sería L, la derivada sabemos que se convierte en una S y queda por la corriente S por I de S. Y lo mismo ya reescribimos los otros términos ahora no en función del tiempo sino en función de S. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación, la derivada se convierte en una S y escribimos las demás funciones en función de la variable compleja S o en función de la frecuencia. Lo mismo hacemos con la fuerza contraelectromotriz, también será entonces una constante proporcional por la velocidad en el dominio de S, y por último el torque, que también la pasamos al dominio S. Bastante fácil y sencillo fue aplicar la transformada de Laplace a estas cuatro ecuaciones. ¿Quieres aprender a obtener las transformadas de Laplace a través de ecuaciones diferenciales? Pues es muy sencillo, mira esta tarjeta y aprende cómo es que se hace. Con esto entonces tenemos aquí la representación en el dominio transformado de Laplace, y así entonces podremos obtener las funciones de transferencia de este sistema. Comencemos entonces primero sustituyendo la ecuación 7 y la ecuación 8 en la ecuación 5. Tenemos esta ecuación 7, vemos que la podemos sustituir aquí, y la ecuación 8, que es el torque, simplemente vamos a despejar la corriente. Despejando la corriente entonces la podremos sustituir aquí. Entonces hacemos eso en esta ecuación. Si ustedes ya hacen el cálculo matemático, vamos a llegar a esta expresión, donde si trabajamos sobre dicha expresión pues podemos entonces despejar el voltaje de entrada, que será igual entonces a esta ecuación que tenemos aquí. Será nuestra ecuación número 9. Es simplemente álgebra básica, es bastante fácil y sencillo de ver. Vamos a tomar la ecuación 6, que representa la parte electromecánica del motor, y de aquí podemos obtener la velocidad angular, o sea podemos despejar omega. Si despejamos omega de aquí, simplemente tenemos que la velocidad angular viene dado por esta expresión número 10, y esta ecuación número 10 pues ya la podríamos sustituir aquí en la ecuación 9, aquí donde está la velocidad angular. Haciendo dicha sustitución tendríamos la representación que el voltaje de entrada pues viene dado por esta suma de estas dos parcelas de la ecuación. Borremos aquí la pantalla, vamos a subir esta ecuación y continuemos con nuestro análisis.
Si reorganizamos todo para dejar el término, que en este caso nuestro término de entrada es B, pero en nuestra salida entonces estamos analizando, vamos a obtener la función de transferencia que relaciona la entrada B con la salida, que será el torque. Entonces despejamos, sacamos factor común del torque en ambas expresiones, vamos a llegar a esta expresión y por último pues simplemente hacemos como un denominador y obtenemos pues la siguiente expresión, que relaciona entonces el voltaje, que es la entrada, con la salida. Sabemos que una función de transferencia es la relación inversa, entonces a través de esta ecuación podemos obtener la función de transferencia, que realmente la función de transferencia me relaciona la salida con relación a la entrada y viene dado por esta representación en el dominio transformado de Laplace. Entonces hemos obtenido la función de transferencia del torque con relación al voltaje. Como ya tenemos la función de transferencia del torque y voltaje, veamos que nuestro motor de corriente directa pues podemos representarlo en un diagrama de bloques como se ve aquí. Simplemente tenemos nuestra dinámica electromecánica, que viene siendo el motor, donde estamos inyectando un voltaje y a partir del voltaje pues podemos obtener diferentes variables. Podemos obtener lo que es la corriente de la armadura, podemos obtener el torque que está generando el motor, podemos obtener también la velocidad angular, y si hacemos una integración, si integramos nuestra velocidad angular, podremos obtener la posición del motor. Como vimos aquí, hemos obtenido la primera función de transferencia, que relaciona siempre la salida, en este caso la salida es el torque generado por el motor, con la entrada, que será el voltaje. Pero vemos que aquí hay varias salidas, entonces nosotros también podemos obtener, de la misma forma como obtuvimos esta función de transferencia, las otras funciones de transferencia que relacionen las otras salidas que existen con relación a la entrada, que es el voltaje. Entonces simplemente aplicando las mismas ecuaciones que habíamos hecho aquí en el dominio transformado de Laplace, ustedes ya pueden hacer el procedimiento matemático. Ustedes, ya es una tarea que les dejo a ustedes para que puedan obtener las funciones de transferencia con relación a las otras salidas. Aquí simplemente pues vamos a ver a las ecuaciones que ustedes deben llegar. Ya tenemos entonces la función de transferencia de torque-voltaje, que es esta aquí, la función de transferencia de la fuerza contra electromotriz con el voltaje, es esta que vemos aquí. Tenemos también la corriente de la armadura, la I, con relación al voltaje, a la B. Simplemente es esta función de transferencia que tenemos aquí. Vemos que siempre van a compartir el mismo denominador y lo único que va cambiando es el numerador. Cuando ustedes empiezan a hacer el cálculo matemático van a ver que llegan a estas ecuaciones fácilmente. Vamos a ver que la velocidad angular con relación al voltaje, omega con relación a B, esta es la función de transferencia. Y por último, como ya lo había comentado, si nosotros integramos la velocidad angular, podemos obtener la posición del motor. Entonces simplemente tomamos la misma función de transferencia que relaciona la velocidad angular y simplemente le agregamos que un integrador. Entonces vemos que simplemente le agregamos un integrador, que fue colocarle esta S en el denominador, y con eso pues ya tenemos lo que es la posición del motor. ¿Deseas saber cómo se trabaja con funciones de transferencia o qué es una función de transferencia? Conocer su concepto básico, pues dale clic a esta tarjeta y aprende qué significa. Con esto entonces ya obtuvimos las funciones de transferencia. Procedemos a ver cómo podemos representar el modelo matemático del motor a través de espacio de estados. Partiendo nuevamente de nuestras 4 ecuaciones iniciales, que son las ecuaciones diferenciales del motor DC, pues vamos a proceder como siempre lo hemos hecho en nuestro curso de espacio de estados. Aprender a utilizar la representación en espacio de estados. Tenemos un curso especialmente para eso. Dale clic a esta tarjeta para que veas cómo usar este tipo de representaciones. Entonces inicialmente definamos cuáles serán los estados en este sistema, que serán 2. El primer estado lo llamaremos X1, corresponderá entonces a la velocidad angular del motor. Sabemos que si derivamos X1 vamos a tener la derivada de la velocidad angular, que será la aceleración angular. Y de la misma forma, el estado número 2 será la corriente de armadura que circula por el circuito, que nuevamente si derivamos X punto será igual a la derivada de la corriente y punto. Una vez hemos definido los estados, podemos sustituir estos estados en las ecuaciones diferenciales que tenemos aquí para poder representar fácilmente esto en espacio de estados. Entonces simplemente sustituimos donde dice, por ejemplo, tomamos primero la ecuación 2 donde dice derivada de omega 2, como lo vemos aquí. La derivada es x1 punto, entonces colocamos x1 punto y pasamos la j a dividir al otro lado. Entonces vemos que la j está dividiendo al otro lado y vemos que, por ejemplo, donde dice tm, sabemos que tm es simplemente una ganancia
proporcional a la corriente. Entonces simplemente colocamos la ganancia proporcional Km por la corriente, que es X2, obviamente dividido por J, y aquí tenemos B. Sabemos que la velocidad angular es X1, entonces colocamos X1 por B dividido J. Entonces vemos que simplemente estamos sustituyendo lo que es velocidad angular y corriente por X1 y X2, que son nuestros estados. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para esta ecuación de aquí, que representa la diferencia de la corriente. Y por último, pues vamos a hacer la representación en espacio de estados. Entonces tenemos nuestro estado x1 punto, x2 punto. Entonces vemos que como tenemos dos estados, vamos a tener aquí la matriz A, que será una matriz cuadrada. En la primera columna tendremos todo lo que está relacionado con x1 y en la segunda columna todo lo relacionado con x2. Entonces tomamos la primera ecuación. Aquí que tiene x1 es menos b sobre j, entonces por eso aquí menos b sobre j. Vemos que este multiplica x1 y este término multiplica x2. Ustedes van a hacer producto de matrices, ¿cierto? Aquí que tiene x2 es simplemente kmj, y vemos que tiene la entrada b. Aquí que hay en la entrada b no hay nada, entonces por eso más 0, aquí no hay nada en la entrada. Y luego tomamos la segunda ecuación, que es la fila de abajo. Miramos primero que tiene x1 está aquí menos k sobre l, entonces menos k sobre l. Que tiene x2 simplemente menos r sobre l, que lo tenemos aquí, y vemos cuál tiene la entrada, qué coeficiente está en la entrada, 1 sobre l, entonces la entrada 1 sobre l. Entonces ya tenemos nuestra representación en espacio de estados de este modelo. Simplemente ahora la ecuación de salida, que va a depender de lo que ustedes quieran ver en este motor. Si quieren ver, por ejemplo, las dos salidas o los dos estados, o sea, la velocidad y la corriente, simplemente colocan aquí una matriz de identidad, que de esa forma pues están viendo que la salida 1 será la velocidad angular y la salida 2 pues simplemente será la corriente. Si ustedes solamente, por ejemplo, están interesados en la velocidad angular, entonces simplemente colocan un vector aquí 1 y 0 y listo. Entonces con eso estarían viendo solamente la velocidad angular. Perfecto, amigos, con esto ya sabemos modelar un motor de corriente directa. Ya obtuvimos la función de transferencia con relación a todas las salidas. Vamos a ver un rápido ejemplo cómo podemos simular esto utilizando el software de MATLAB y Simulink. Entonces obviamente como vemos, nuestras ecuaciones diferenciales pues dependen de algunas constantes. Vamos a definir las siguientes constantes. Definimos que entonces nuestro momento de inercia J será 0.01 kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Tenemos que nuestro coeficiente de fricción será 0.1 newton metros. Vamos a definir las dos constantes proporcionales, aquí K y Km, las dos iguales, 0.01. Vamos a definir que la resistencia de la armadura será de 1 ohmio y que la inductancia será de 0.5 henries. Así que vamos para el Simulink. Estamos aquí entonces en MATLAB. Simplemente para abrir el Simulink nos vamos aquí a la pestaña Home, donde tenemos la pestaña del Simulink. Se nos va a abrir el Simulink y simplemente vamos a decirle que queremos crear un diseño nuevo. Tenemos entonces la nueva pestaña. Simplemente vamos a decir aquí donde está la librería, esta es la librería, para que se abra toda la librería, y vamos a buscar primero los bloques que vamos a utilizar para poder representar nuestro motor DC. Para eso inicialmente nos paramos donde dice Commonly Used Block. De aquí vamos a necesitar lo que es una constante. Luego nos vamos aquí donde dice operaciones matemáticas, Math Operation. Aquí hay varios bloques que nos van a servir. Necesitamos, por ejemplo, hacer sumas para representar nuestra ecuación diferencial. Para representar nuestra ecuación diferencial también necesitamos hacer divisiones, entonces vamos a arrastrar división. Necesitamos hacer productos, entonces arrastramos el de hacer productos. Y por último, donde dice aquí continuous, vamos a obtener el integrador, que también nos va a hacer falta para poder representar nuestro sistema. Por el momento creo que eso es todo. Si necesitamos algo, pues volvemos y abrimos la librería para obtener los elementos que nos hacen falta. Inicialmente entonces recordamos que tenemos estas 6 constantes. Entonces como aquí tenemos el bloque constante, vamos a crear las 6 constantes. Entonces vamos a hacer eso. Creamos por ejemplo la constante J, le damos doble clic y sabemos que ella tiene un valor de 0.01 y hacemos lo mismo con las otras constantes. Tenemos entonces nuestras 6 constantes. Vamos a proceder a realizar las ecuaciones diferenciales aquí en Simulink. Entonces, empecemos tomando la primera ecuación.
la derivada de la corriente. Entonces para eso nos vamos a valer aquí del integrador, y a la salida del integrador siempre va a salir la corriente I de t. Entonces colocamos, le damos doble clic aquí para donde se crea la anotación, y vamos a colocar que de aquí va a salir I de t. Vamos a ir anotando para que no nos perdamos. Pongámoslo aquí un poco grande. A la salida de este integrador tenemos I de t. Vamos a tener el voltaje de entrada menos, vamos a ver que la resistencia multiplica la corriente I de t. Tenemos aquí la resistencia R que multiplica, entonces hay que hacer la multiplicación por I de t. Entonces sabemos que de acá del integrador sale el I de t y estamos multiplicando I por R, que es esto de aquí. Y tenemos E a 0, pero vemos que E a 0 es simplemente la multiplicación de la constante K. Entonces tenemos constante K que multiplica, simplemente con clic derecho lo dejamos hundido y soltamos para copiar un bloque, y multiplicamos K por la velocidad angular. Entonces aquí la vamos a multiplicar por la velocidad angular. La velocidad angular todavía no la hemos creado, ya la vamos a crear, pero la velocidad angular, entonces copiamos aquí el integrador, pegar, y será la velocidad angular que sale de este integrador. Vamos a copiar aquí vamos a decir que de aquí sale la velocidad angular, y vemos que ambos son restados. Entonces para eso necesitamos este bloque de sumas. Si ambos son restados, entonces es menos R1 menos la fuerza contraelectromotriz más aquí el voltaje es positivo, entonces necesitamos 3 entradas en este sumador. Aquí solo tenemos 2, simplemente le damos doble clic, donde vamos a ver que 2 son restas, menos menos, y una es más. Entonces vemos aquí que menos menos más. Entonces aquí vemos que I por R es negativo, entonces por eso viene un menos. K por omega, que es esta aquí, que es la fuerza contraelectromotriz, también es negativo, entonces viene aquí a un negativo. Y por último, pues aquí vamos a colocar la entrada, que será nuestro voltaje. Esa la vamos a dejar así sin conectar, pero ya sabemos que aquí viene el voltaje. Por último, vemos que ya hemos puesto esta ecuación, solo nos falta dividir. Si este L pasa a dividir toda la ecuación, entonces nos hace falta que la suma de esas tres cosas, pues hay que dividirla por L. Entonces la suma de las tres cosas, pues debemos dividirla aquí por L. Entonces supuestamente, después de dividir todo por L, eso nos va a dar la derivada de la corriente. Entonces si de aquí está la derivada de la corriente, cuando nosotros integramos una derivada, o sea, si integramos esa derivada, pues nos va a dar la corriente, que es lo que tenemos aquí a la salida. ¿Sí entienden? Entonces aquí a la salida, la derivada de la corriente con relación al tiempo. Y obviamente si integramos esa derivada, pues vamos a tener nuestra corriente. La librería, aquí donde dice Commonly Used Blocks, aquí tenemos algo que se llama entrada. Vamos a arrastrar esto que llama entrada in y esto que llama salida. Entonces vamos a decir que aquí vamos a tener una entrada que será nuestro voltaje. Aquí en esta vamos a decir que esta es la entrada 1, que la vamos a llamar, ese será el voltaje. Y aquí vamos a tener una salida. Nosotros que queremos leer aquí, cuál es nuestra variable de estado, es la salida. Entonces aquí en salida 1, vamos a decir que esta es la salida I, que es la salida de corriente. Perfecto. Ya hicimos entonces nuestra primera ecuación diferencial. Rápidamente hagamos la segunda ecuación diferencial. Entonces nuevamente ya tenemos aquí, sabemos que el torque Tm viene dado por el producto entre la ganancia proporcional Km. Entonces tenemos la ganancia proporcional Km que multiplica, vamos a arrastrar clic derecho, vamos a hacer un producto, ganancia proporcional Km que multiplica la corriente. Entonces necesitamos multiplicar la corriente está aquí, entonces vamos a tomar un punto de la corriente que está aquí. Entonces estamos multiplicando aquí Km por T, y entonces de aquí tenemos Tm. Sabemos que Tm entonces está aquí, es positivo, y por otro lado tenemos el coeficiente de fricción B que multiplica la velocidad angular. Entonces tenemos aquí otro producto, coeficiente de fricción B que multiplica la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular es aquí, y hacemos entonces la suma y resta de los dos. Entonces simplemente copiamos aquí solo necesitamos dos términos, entonces sería menos más. Vemos que aquí el producto entre B por la velocidad angular es negativo, por eso lo llevamos a un terminal negativo, y aquí el torque, que simplemente es el producto entre Km por I, que lo tenemos aquí, Km por I, es positivo, entonces va a un terminal positivo. Vemos que la salida de estos dos, pues debemos dividirlo por el momento de inercia equivalente al motor con carga, o sea por J. Entonces si hay que dividirlo por J, entonces simplemente vamos a hacer que esa suma de esas dos cosas, pues vamos a dividirlo por este J.
vamos a ver que aquí entonces va a salir lo que supuestamente pues es la derivada de la velocidad angular, o sea la aceleración angular. Simplemente si derivamos la velocidad angular, al derivarla pues vamos a obtener la velocidad angular. Entonces de aquí sale la derivada de la velocidad angular y simplemente si la integramos pues ya vamos a tener nuestra velocidad angular. Con esto entonces ya hemos colocado las dos ecuaciones diferenciales en Simulink. Vamos a colocar aquí que esta será otra salida, entonces vamos a copiar aquí la salida. Esta será una salida 2, vamos a colocarla por aquí. Vemos que él se pone automáticamente en 2. Simplemente vamos a tomar cualquier punto aquí en la velocidad angular, vamos a decirle, entonces vamos a llamar que esa va a ser la, ponerle nombre, que será la W de t, que es la velocidad angular. Y adicionalmente, como lo habíamos comentado, es posible también obtener la posición si integramos esta velocidad angular. Entonces tomemos un integrador adicional aquí. Vamos a integrar entonces esa velocidad angular. Tomemos aquí este punto, velocidad angular. Simplemente si lo integramos pues vamos a tener una tercera salida aquí. Podemos obtener lo que es la posición, o sea que será entonces la posición. Hemos entonces colocado nuestra ecuación diferencial del motor en Simulink. Vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar todas las dos ecuaciones diferenciales y si le damos clic derecho vamos a ver que aquí hay un bloque que se llama crear subsistema a partir de la selección. Entonces le decimos que sí, cree el subsistema. Entonces vemos que él aquí ya creó un bloquecito. Vamos aquí a borrarle, entonces aquí tenemos el motor DC que le entra el voltaje y a partir del voltaje pues puedo obtener lo que es la corriente de armadura del motor, puedo obtener la velocidad angular del motor y también puedo obtener la posición del motor, que si le doy clic aquí adentro pues están las ecuaciones diferenciales que hemos creado con estos parámetros que le colocamos. Si deseas saber cómo implementar un control en cascada para el motor de corriente directa DC, pues dale clic a esta tarjeta y aprende cómo podemos hacerlo. Vamos a compararla aquí con algunas de las funciones de transferencias. Obviamente tienen que sustituir entonces lo que vale la inductancia, lo que vale el momento de inercia, lo que vale la resistencia, sustituir todo aquí en las ecuaciones diferenciales para obtener cada ecuación diferencial y hacer la comparación con el modelo que acabamos de crear. Voy a hacer eso rápidamente. Muy bien, aquí en la librería donde dice continuous, aquí en continuous ustedes van a encontrar la que es la función de transferencia. La arrastran aquí y también voy a necesitar aquí el integrador, voy a arrastrar este integrador. Entonces dentro de la función de transferencia simplemente colocar cualquiera de estas funciones. En este caso, como creé la función de transferencia con relación al voltaje, con relación a 3, simplemente aquí yo puse como salida lo que es la corriente de la armadura, que es esta función de transferencia aquí, puse la velocidad angular, que es esta aquí, y puse la posición, que es esta aquí. Entonces simplemente estoy modelando aquí estas tres funciones de transferencia. Simplemente entonces nuevamente doy doble clic aquí en el numerador, pues sustituyo lo que vale J, sabemos que J era 0.01 más B, sabemos que B, que es el coeficiente de fricción, es 0.1, y en el denominador siempre es el mismo, simplemente hacer el producto entre L por J da 0.05 y la suma entre RJ más LB da 0.06 y esta es otra suma. Entonces cuando ustedes hacen la cuenta van a tener esta función de transferencia para la corriente, van a obtener esta función de transferencia para la velocidad angular y como les expliqué, la posición es simplemente integrar la velocidad angular. Entonces con esto simplemente obtengo la posición integrando la velocidad angular. Vamos a abrir entonces la librería, vamos a excitar este sistema aquí donde dice source o fuentes. Vamos a escoger aquí un escalón, un step, vamos a poner aquí un step y aquí donde dice common use blocks vamos a tomar un MUX, que es un multiplexador para hacer comparaciones, y vamos a tomar un scope para ver la gráfica o el comportamiento dinámico de este sistema. Entonces aquí dentro del escalón vamos a decirle que meta el escalón a partir del segundo 2 y el valor final, digámosle que vamos a suponer que es un motor de 12 voltios, entonces que le vamos a meter o inyectar 12 voltios, ok, final value 12, entonces será el voltaje de entrada, le estaremos inyectando 12 voltios. Lo mismo, le inyectamos a las funciones de transferencia para ver que son equivalentes. Aquí está en ecuaciones diferenciales y aquí está en el dominio transformado de Laplace y vamos a hacer la comparación. Entonces vamos a comparar lo que es la respuesta en la corriente con la función de transferencia de la corriente
y lo vamos a ver aquí en este scope. Y vamos a hacer la copia también de otros dos scopes. Aquí vamos a comparar entonces lo que es la velocidad angular con la velocidad angular que sale de aquí, esta función de transferencia. Y por último la posición θ. Vamos a comparar la posición θ también con la posición, que es simplemente la integral angular. Vamos a darle, creo que 10 segundos de simulación es correcto. Y le vamos a dar simular. Si le damos play, a él está simulando. Terminó de simular. Vamos a ver la comparación en la corriente. Vemos que ambas son iguales, o sea, son equivalentes. Aquí una está superpuesta de la otra. Si quieren, voy a borrar la de abajo, que es la de color azul. Aquí la borré. Si le doy play, van a ver la de la ecuación diferencial, que es amarilla. Siempre la ecuación diferencial entonces era amarilla, y vemos que como borré la otra entrada, pues quedó en cero, pero vemos que eran equivalentes. Hacemos lo mismo entonces con la velocidad angular. Vemos que nuevamente ambas son equivalentes, que aquí estamos llegando con un voltaje de 12. Tenemos una velocidad angular de 1.2 radianes. Con un voltaje de 12, aquí en la corriente llegamos casi también a 12 amperios de corriente. Y en la posición, vamos a ver que la posición pues va a tener un comportamiento del tipo integral, va creciendo con el tiempo. A medida que va avanzando el tiempo, pues obviamente el motor va avanzando mucho en posición, que simplemente por ejemplo a los 10 segundos pues ya avanzó 9 metros con ese voltaje. Bueno amigos, entonces con esto entonces le damos fin. Hemos podido modelar matemáticamente en Simulink con ecuaciones diferenciales y hacer la comparación con las funciones de transferencia. Ya saben hacerlo, ya saben cómo funciona, y espero les haya gustado. Bueno, controleros y controleras, eso es todo entonces por el video del día de hoy. Espero hayan entendido cómo modelar el motor DC, hayan aprendido a obtener sus funciones de transferencia y hayan aprendido cómo simularlo en Simulink. Si les ha gustado este video, no olviden compartirlo, darle un me gusta y nos vemos en la siguiente clase de controlautomaticoeducacion.com. Que estén muy bien, hasta luego. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones, y no te olvides de ver el siguiente video.